Y así como nos preocupamos por ser productivos en lo laboral, en lo económico, ser productivos en el estudio, ¿cuántos están estudiando y en este tiempo se esfuerzan para ser productivos? O así debería ser, ¿no? De traer buenas notas para que esa alegría pueda ser compartida en la familia y en la iglesia. Bueno, así tenemos que ser en lo espiritual. Por eso que buscamos que la iglesia se encolumne y encare fuerte el trabajo de ser productivos para la gloria de Dios, acá en Aedo y en el lugar que Dios nos vaya dando para poder predicar y anunciar el Evangelio. Y realmente hay una palabra que nos muestra que el Señor se preocupa mucho acerca de los frutos, ¿no? Y trabaja con nosotros para transformarnos en personas fructíferas. Y muchas veces pasa el tiempo y no hay una producción, no hay un resultado. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios por qué pasa esto, ¿no? Por qué muchas veces las iglesias no crecen más de determinado punto y de ahí no pasan. Y a veces buscamos causas y buscamos motivos y estudiamos las estrategias. Pero hay algo que es mucho más sencillo que eso, pero es mucho más poderoso. Es la transformación de nuestras vidas, la transformación de nuestras vidas para la gloria de Dios. Esa nueva criatura que nace y empieza a desarrollarse, empieza a crecer, como decía Gerardo a la mañana en la escuela bíblica, ¿no? Empezando un alimento, leche espiritual no adulterada, y después creciendo y ir comiendo alimentos sólidos. La mayoría de los que estamos acá no nos arreglaríamos con un vaso de leche por semana, sino que queremos comer nuestro churrasquito, nuestras papas fritas y algo que nos dé un poco más de solidez. Así pasa en nuestra vida espiritual. Tenemos que alimentarnos para crecer sanos y fuertes, para poder ser productivos para la gloria de Dios. Y yo doy gracias a Dios por esta iglesia porque tiene una característica que es la enseñanza de la palabra, ¿no? Hoy estaban los chicos chiquitos allá arriba con Gaby, estaban los jóvenes con Eve, acá estábamos con Gerardo, y está cubierto prácticamente todo el espectro de edades para que todos podamos ir aprendiendo la palabra. Y esto es fundamental. Yo vengo de una iglesia donde es esta misma iglesia, donde empezábamos la escuelita bíblica, la escuela dominical, le decíamos nosotros, desde muy temprana edad, y ahí íbamos creciendo, ¿no? Íbamos pasando de clases, había muchos niños, muchos jóvenes, muchos adultos, hermanas, jóvenes y hermanas ya de más edad, pero todos teníamos nuestra clase de escuela bíblica y allí nos formábamos, ¿no? Todavía no existía esto que existe hoy, tan fácil acceso del seminario. El seminario comenzó a tomar vigor allí por los años 70 y pico, llegando al 80, 77, llegando al 80, casi 3 años faltaban nomás. Antes no era común ir a un seminario, y muchas veces por los hermanos más grandes, más ancianos, era medio como, ¿qué le van a enseñar ahí, no? Pero gracias a Dios que la iglesia creció sana, fuerte y vigorosa por la formación en la palabra. Y esta iglesia se sostuvo en los años hasta nuestros días. ¿Amén? Amén. Abrió filiales que primero fueron anexos y después se transformaron en filiales. Y cada una de esas filiales fue extendiéndose. Y ese es un trabajo importante. Es un trabajo que nosotros no debemos descuidar, porque tenemos que expandirnos, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que llegar a más personas por todos los medios que el Señor ponga a nuestro alcance, ya sea por las redes sociales, ya sea por las reuniones que hacemos al aire libre, cuando tenemos algún evento especial, cuando salimos a repartir tratados e invitar a la gente. De las distintas formas, eso es una forma de llegar con el Evangelio. Y la forma es ser fructífero. Y yo quiero comenzar compartiendo con ustedes una parábola muy conocida para los que tienen años en el camino del Señor, y se encuentra en San Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9. Jesús estaba hablando allí con la gente que estaba enojada, estaba mal, recordando que unos 30 y pico de años antes
Pilato había ordenado una matanza de muchos galileos y habían pasado 30 y pico de años y ellos todavía seguían enojados por este tema. Y Jesús se dirige a ellos con un objetivo de dejar algunos puntos de enseñanza. Y la mejor manera que tenía Jesús para enseñar y que todos la entendían eran las parábolas, ¿no? Hacer figuras que nos ilustren el pensamiento del mensaje, de la intención del mensaje a donde Jesús quería llegar. Y dice en el versículo 6, San Lucas 13:6, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Entonces, él respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Y acá hay algo que en ese momento era estaba muy al alcance de la gente, que todos tenían quizás una quintita, un lugar donde plantaban algo. Hoy los que viven, por ejemplo, en un departamento no pueden tener un árbol o quizás no tienen la facilidad de sembrar una quintita, pero aquellos que hemos tenido oportunidad de plantar un árbol sabemos el trabajo que lleva, ¿no? Y la decepción cuando ese árbol o se seca o se lo comieron las hormigas o no dio ni a mí me pasó con el limonero, ¿no? No tenía resultado con el limonero. Plantaba y se me secaba, no había forma. Pero un día alguien me aconsejó y me dijo, el que me vendió el árbol me dijo: mira, tenés que hacer así, así, así. Entonces yo fui y puse en práctica esa enseñanza que me dio el del vivero. Entonces hice allí un trabajo en la tierra para que el árbol crezca. Y el árbol no solo que creció, sino que aún contra los límites de las paredes que lo tenían allí medio incomodándolo, porque yo no proyectaba que iba a crecer tan grande. Se torcieron las ramas cuando chocaron con la pared, siguieron el camino, siguieron creciendo y da limones, pero muchísima cantidad. Pero había que hacer un trabajo en la tierra. Y acá Jesús les está hablando, buscando primero que ellos tengan una actitud de arrepentimiento en el corazón. Y el arrepentimiento produce sanidad. Si nosotros vamos a aquel versículo que a veces hemos predicado acerca de cómo Dios iba a sanar esa tierra, uno de los requisitos es el arrepentimiento, ¿no? Tener un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque la falta de arrepentimiento produce en nuestros corazones, produce esterilidad. Estamos siempre allí luchando con esas cosas que están adentro nuestro y no las podemos ni perdonar ni tampoco podemos pedir perdón. Y muchas veces nos tienen cautivos durante muchos años, mucho tiempo, con cosas, con recuerdos, con situaciones que no nos podemos librar de ellos y nos transformamos en personas improductivas. ¿Por qué? Porque la falta de arrepentimiento produce esterilidad espiritual, produce esa raíz de amargura, ¿no? Que va trabajando dentro nuestro y no la vemos porque las raíces nadie las ve. Desde esta semana vinieron a trabajar en mi casa porque teníamos 3 pinos grandes de 12, 14 metros de alto y decidimos sacar 2. Y cuando los sacaron, los cortaron, hicieron un pozo y cortaron abajo del nivel de la tierra, cortaron el tronco desde ahí, pero las raíces quedaron. Y hace poco veíamos que salía agua en el piso. Bueno, llamamos al plomero y cavó un pozo allí y las raíces habían hecho un trabajo tremendo. Pero estaba oculto eso, no se veía, si no lo hubiese hecho yo capaz, sin ir a buscar al plomero. Pero estaba allí abajo de la tierra y no se veía, porque la obra de la raíz trabaja bajo tierra, allí donde no la ve. Pero el daño lo sigue haciendo hasta que llegó a cortar la circulación del agua y romper el caño.
Así pasa en nuestra vida cuando nosotros tenemos cosas que están falta de arrepentimiento y no las pudimos ni perdonar ni pedir perdón, y estamos allí trabados en algo que va produciendo raíces de amargura, ¿no? Hoy Gerardo, lo voy a nombrar de nuevo a Gerardo, hoy hablaba que él dice que conoció a un hombre que llegaba y se sentaba en la iglesia así, y yo conocí muchos de ellos, porque tengo más años que él, conocí muchos de ellos, ¿no? ¿Y dónde está el gozo del Señor? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está? ¿A qué vengo? Vengo porque me castigaron y me dijeron, tienes que ir a la iglesia, si no va a pasar algo malo con vos. No, nadie viene en esas condiciones. Somos libres de tomar nuestras decisiones y de venir a la casa de Dios y poder tener gozo, porque el gozo va a ser un milagro en nuestras vidas. Va a transformar cada mañana, va a transformar cada día, nos va a hacer permanecer firmes aún en las dificultades, sabiendo que el que está a nuestro lado es poderoso, el que está a nuestro lado es un Dios de milagros, el que está a nuestro lado es el mismo que a través de los años no cambia, ni tiene nuevas formas de actuar, porque Él es así como es, así como nos muestra la palabra, así es. Y nosotros tenemos que experimentar eso para ser llenos de gozo, pero a veces necesitamos trabajar en aquellas cosas que no vemos, pero que sí cada uno de nosotros las conocemos. Alguna vez que han pasado cosas importantes en mi vida, situaciones difíciles, el Señor nunca me dejó en el misterio, sino me dijo, esto es por esto. Entonces, Dios como Padre amoroso nos habla y nos marca, ¿para qué es esto? ¿Por qué pasó esto? Porque hay un propósito. Aquellos que tenemos hijos, no nos levantamos y agarramos el cinto y le pegamos a nuestros hijos y porque sí, porque se nos dio la gana, sino que los disciplinamos cuando hay alguna cosa que corregir. Así es Dios con nosotros. No nos da porque sí, sino porque hay algo que quiere corregir y trabajar en nosotros. Ahora, es importante que nosotros seamos fructíferos. Es importante saber de que este hombre fue a ver a la higuera, y yo estuve mirando un poquito, porque tampoco la entendía mucho la parábola de la higuera, porque digo 3 años. La higuera, si estás en un buen lugar, al año de plantada puede dar fruto ya. A los 2 como mucho. Pero acá el señor de la viña había venido por 3 años. Por 3 años había venido y no había podido encontrar fruto. Pero dice que Cristo quiso indicar que el dueño de la viña esperó demasiado tiempo. Y Dios espera por nosotros. Dios espera por nosotros. Dios espera y invierte de su amor, de su gracia, invierte en maestros de la palabra que nos enseñan y nos forman para que nosotros vayamos saliendo de esa etapa de aprendizaje y vayamos comenzando a experimentar las cosas que aprendemos, ¿no? Para que yo deje de ser solamente un oidor, sino que comience a ser un hacedor de la palabra. Porque esto va a traer el movimiento de explosión en la iglesia, como tuvo la iglesia primitiva, que dijo, la palabra, dice Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la iglesia se multiplicaba, pero de a miles. Y vos decís, pero no había internet, no había televisión, no había diarios, era todo un boca a boca, y sin embargo la iglesia se multiplicaba y crecía. Y dice que el Señor añadía cada día a aquellos que habían de ser salvos. Fíjate qué tremendo. Ahora, ese Dios, ese Jesús que trajo esta palabra, también es el mismo que tenemos nosotros, en el que creemos y en el que predicamos. Es importante que nosotros tengamos claro que vivimos y estamos en esta tierra para llevar frutos, para traer almas a los pies de Cristo, para decirle a las personas, mira, vos estás en tu tristeza, estás en tu dolor, estás en tu angustia, estás en tu desesperación, pero ¿sabes qué? Jesús te ama. Jesús te ama. Vos estás en tu falta de esperanza porque fuiste decepcionado por todo lo que te rodeaban, aún hasta por tu familia, pero Jesús te ama. Vos caíste en los vicios y en las drogas y en el alcohol porque no tenías solución para tu vida y nadie te dijo nada, pero yo te quiero decir que Jesús te ama y tiene esperanza para tu vida. Y esta es una forma de llevar frutos.
Y quizás no todos aquellos que nosotros le hablamos del Señor van a decir, quiero ir a tu iglesia, pero no sabemos, porque nosotros sembramos la palabra, sembramos. Y después el Señor sabrá lo que hará en esa vida. El Espíritu Santo va a trabajar y esa persona tomará una decisión. Y lógico que si vive en la luz no va a venir a congregarse acá. Pero sembramos para el reino. Predicamos no solo para ayudar a nuestra iglesia, sino para ganar almas para el reino de los cielos. La higuera nos habla de la paciencia de Dios. La paciencia que Dios tiene para con nosotros. La higuera nos habla de esa planta que no había producido frutos por 3 años, pero que no solamente no había producido frutos, sino que la higuera es una planta que requiere mucha agua y estaba usando el agua que consumían las plantas de alrededor. Y las plantas de alrededor comenzaban a secarse porque no tenían agua. Entonces, por eso el Señor de la viña dice, no, creo que no era por un tema de falta de terreno, sino por un tema de que ya la sequedad y la esterilidad de esa higuera estaba produciendo que las plantas de alrededor se comiencen a secar. Y muchas veces nosotros con nuestra actitud o con nuestros comentarios podemos producir que las almas que están alrededor nuestro se sequen. Y esa es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Porque tenemos que trabajar en buscar que las personas que nos rodean también sean productivas. No solamente buscar en nosotros, sino ayudar a los demás. Ayudar al que está triste, ayudar al que está afligido, darle una palabra de fe, una palabra de esperanza, un abrazo, buscar de que esa persona pueda dejar ese estado en que se encuentra y pueda conocer que hay un Cristo de poder, no solamente que lo ama, sino que está deseando ayudarlo. Pero a veces recibimos comentarios que no son buenos. Y esa persona está esperando no un comentario que no sea bueno, sino está esperando una palabra de Dios en su vida. Y nosotros debemos alentarnos los unos a los otros. Dice la palabra que tenemos que hablar nosotros con salmos entre nosotros. Y a veces por ahí sabemos un salmo de memoria y punto, ¿no? Si tendríamos que hablar mucho, hablaríamos siempre lo mismo porque conocemos un solo salmo, o 2 o 3. Pero el Señor nos llama a crecer juntos en unidad y no solamente absorber el agua de la tierra, sino que ser productivos y responsables de todas aquellas palabras que recibimos. Porque así como el Señor nos da mucho, también nos va a exigir mucho. Nos va a exigir mucho porque va a decir, mirá, yo te puse maestros, te puse pastores, te puse diáconos, te puse líderes, puse personas que te ayuden, te acompañen y te formen en el camino del Señor. ¿Y vos qué hiciste con eso? Quizás había una higuera que estaba tomando el agua y vos le hiciste más caso a la higuera que estaba absorbiéndote el agua y no recorriste a buscar auxilio en la palabra de Dios. Pero el Señor nos habla con paciencia, la justicia y la misericordia de Dios. Por un lado, ¿para qué inutiliza la tierra? Pero por otro lado también dice, le voy a dar un año más. Voy a dejar que este año, este tiempo que viene, esa tierra pueda ser trabajada, sacar los espinos, sacar los bichos, sacar las plagas, trabajar en esa planta, ponerle fertilizante. Y muchas veces ese es el trabajo del pastor trabajando en las plantas, ¿no? Pero acá estamos hablando de personas y no de plantas. Entonces, a veces el resultado depende de la receptividad que yo tengo a la palabra de Dios. A lo largo de mis años he recibido palabras y algunas que no me gustaron mucho, pero sin embargo las recibí porque todo lo que llega a nosotros, dice la palabra, que cuando amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero a veces estamos en otra sintonía y no escuchamos la palabra y la dejamos pasar. Pero cuando llega el momento de la prueba y la lucha, no hay nada adentro de nuestro corazón que nos traiga consuelo, que nos traiga esperanza, sino que nos decepcionamos y comenzamos a flaquear y comenzamos a dejar de congregarnos y a dejar de leer la palabra y a decir, bueno, esto no es tan malo, puedo hacerlo un poco, y me aparto y me separo del plan de Dios que tiene para mi vida. Pero sin embargo Dios, en su misericordia, aún nos da tiempo.
Pero este tiempo, el problema es que no sabemos cuál es el límite de ese tiempo. Hoy estamos acá, y no es para asustar a nadie, pero no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Porque Dios nos dio algo precioso, a cada uno de nosotros, todos los que estamos acá, recibimos algo precioso de parte de Dios, y es el tiempo, es el tiempo. Pasamos por la niñez, pasamos por la adolescencia, por la juventud, por la adultez, y la vida nos va llevando por diversos periodos de tiempo con diversas problemáticas en cada uno de esos tiempos. Pero esos tiempos es un espacio temporal que Dios nos da a cada uno de nosotros, para que no seamos como la higuera estéril, sino que seamos productivos en el camino del Señor. Y quiero compartirles en San Juan 15, versículo 16, acerca del propósito de Dios para nosotros. Porque es importante conocer el propósito. Ustedes imagínense que los equipos de fútbol salen a la cancha y no saben qué hacer. Se paran, se miran, no saben que tienen que jugar contra el otro equipo y se miran y no saben qué hacer. Qué triste sería, ¿no? Aparte no lo miraría nadie, sería re aburrido. Porque nosotros tenemos que conocer el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y este versículo es revelador. Dice en San Juan 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esta parte es la parte que nos gusta a todos. Pedir y que el Señor nos lo dé. Y siempre nos centramos ahí y nos olvidamos del párrafo, de los párrafos que anteceden, ¿no? Bueno, ¿quién es el que me eligió? Porque si estamos acá, por algo estamos. No es que pasamos, vimos luz y entramos. Dios nos eligió. Entonces yo tengo que saber la importancia de ese Dios amoroso, misericordioso, poderoso, ese Dios que mi mente no puede llegar a comprender su grandeza, y después tengo que pensar que Él me eligió a mí. ¿Qué le vio a Jorge? ¿Qué le vio a Jorge? Y ahí ponemos el nombre de cada uno de nosotros. ¿Qué le puedo dar yo a Dios? ¿Qué tengo para darle? ¿Qué puede haber en mí que a Dios le interese? Pero sin embargo Él nos eligió y nos sacó de un final abierto que nosotros no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Algunos llegaron más profundo en su caída que otros, pero de todos lados Dios nos rescató y nos sentó en lugares celestiales. Nuestro espíritu está sentado en lugares celestiales, cerca de la presencia de Dios. Ahí nos sacó de donde nos sacó y nos puso donde nos puso. Entonces es importante que yo pueda saber quién es el que me eligió. ¿Quién es el que me eligió? Cada mañana cuando me levanto, tengo que decir, gracias Señor porque me elegiste. Gracias porque hoy tenés un propósito, que vas a hacer algo en mí, me vas a usar, porque yo quiero, anhelo, deseo ser fructífero. Más allá de todo pensamiento personal, lo que me interesa es ser fructífero. Pero a veces nos cuesta llegar a este punto, porque tenemos que trabajar en nosotros mismos. El segundo, ¿para qué me eligió? ¿Para qué me eligió? Ese es un diálogo personal que nosotros tenemos que tener con Dios. Le tenemos que decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Para qué, Señor, me llamaste? Quizás para ayudar a alguien, quizás para hacer una campaña evangelística para miles de personas, capaz que para ir a ayudar a alguien que está internado o está allí en un hogar de ancianos y está esperando que alguien le lleve una palabra. Y el amor de Dios es tan grande que cuando Felipe estaba predicando ante miles de personas, el Señor lo lleva a hablarle a uno solo. Y yo quisiera saber qué haríamos, ¿no? Imagínense que estemos acá, no sé, en un lugar grande, 2.000, 3.000 personas, y de pronto el que está predicando o el pastor, Dios le dice, che, tenés que ir allá a la ruta 5, al kilómetro 650, y que hay una persona que está esperando.
y no te tomes el colectivo porque yo te llevo. Entonces el Espíritu lo arrebata, lo lleva, y Felipe, que estaba receptivo a la voz de Dios, no dijo, pero Señor, el que fue elegido por Dios para ir a orar por Saulo, le dice, pero Señor, mirá que Saulo mata a las personas, ¿a dónde me mandás, Señor? Pero fue y oró por Saulo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba receptivo. Y Dios nos llamó a las multitudes, pero también nos llamó a las personas, en particular, que están necesitadas, que están esperando de Dios. Para eso me elige el Señor. Ahora, yo tengo que ser fructífero, pero ese fruto tiene que tener características. Y la característica que acá me marca el Señor es que ese fruto permanezca. No sea un fruto esporádico, sino que el fruto permanezca. Tengo que permanecer en el cuidado de ese fruto. Cuando el Señor me pone una persona y yo le puedo hablar, le puedo dar testimonio, le puedo predicar, tengo que trabajar con esa persona. Porque ese fruto de esa persona que llegó al Señor tiene que ser permanente. Porque si no, la iglesia sería un lugar de paso. Y el Señor quiere una iglesia que no sea con miembros alternativos, sino miembros de un cuerpo que están firmes. Mi dedo no va y viene, sino que está siempre en mi mano. Y va creciendo con el resto del cuerpo. No se queda ahí chiquitito. Entonces tenemos que buscar que ese fruto permanezca. Ahora, cuando yo estoy en este plan, en estos requisitos que el Señor me enseña en su palabra, ahí sí viene la respuesta de Dios. Ahí sí viene la respuesta de Dios. Ahora, cuando yo no soy fructífero, cuando yo no hago nada, cuando yo no hay cosa que me venga bien, porque tengo mis pensamientos personales y tengo mis decisiones, entonces no puedo esperar que todo lo que le pida al Padre, Él me lo da. Pero si yo estoy cumpliendo esto, si yo sé quién es el que me eligió, si sé para qué me eligió, si busco la permanencia en ese fruto, entonces el Señor va a cumplir con su promesa. Porque a veces le reclamamos promesas a Dios en las cuales la parte que tenemos que hacer nosotros del trato no la cumplimos. Entonces decimos, Señor, pero tu palabra dice que vamos a pedir y vos no vas a dar. Pero sí, vas a pedir y te va a dar cuando vos sepas quién te eligió, para qué te eligió y para que sepas y conozcas la característica de ese fruto. Permanecer en el servicio, permanecer en el lugar. No ser personas de tránsito, sino ser personas que están firmes en la fe, parados sobre la roca que es Cristo. Entonces sí se cumple el párrafo de la promesa de Dios. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él os lo dé. Seguramente que en lo personal tenés peticiones que Dios todavía no te contestó. Y seguramente que en la iglesia también tenemos peticiones que todavía no fueron contestadas. Los miércoles oramos por enfermos y algunos enfermos siguen enfermos. Los miércoles oramos por respuesta de Dios y tenemos respuesta de Dios, pero alguna respuesta todavía no la tenemos. ¿Y qué tengo que decir? ¿Que Dios falló? No, tengo que decir que a mí me falta algo en ese trato. Me está faltando algo. Tengo que cumplir ese versículo, tengo que cumplir esa palabra que Dios me da para que yo sea productivo en el lugar donde estoy. Para que en el lugar donde el Señor me llama a servir, no sea solamente la iglesia, sino sea mi trabajo, mi vecindario, el lugar donde el Señor me mueve y me lleva y me trae. Ahí tengo que ser productivo para la gloria de Dios. No solamente absorber la humedad y el agua que recibo, que riega mi vida espiritual y no la uso productivamente, sino transformar todo eso que recibo, multiplicarlo para bendecir a otros, para llegar con palabra, para llegar con aliento, para decirle hay esperanza en Jesús, para que cuando nos juntamos y cantamos podamos levantar los brazos y podamos celebrar y tener la alegría de Cristo en nuestros corazones. Porque cuando venimos a la reunión no puedo decir ni un velatorio, porque en los velatorios de los creyentes cantamos y todo, sino que sea un lugar de celebración, hermano. El Señor nos llamó y nos dio gozo y nos dio paz y no somos aburridos. La iglesia no es un lugar para venir a aburrirse, sino un lugar para disfrutar la presencia de Dios, un lugar para crecer y que podamos ser transformados en mujeres y hombres fructíferos para la gloria de Dios, ni para la gloria de la iglesia, ni para la gloria del pastor, sino para la gloria de Dios.
El Señor nos llama con un propósito. Él quiere hacer algo importante en nuestras vidas. Él quiere que este lugar crezca, pero también llevemos crecimiento a otros lugares. Que estemos juntos, que estemos en armonía, que podamos compartir un almuerzo de domingo como lo hacemos los domingos primero del mes, pero también que podamos compartir, salir a predicar, salir a visitar almas al hospital, buscar personas que están en problemas y trabajar con ellas, enviar un mensaje, ir a visitarlos. ¿Cuánto trabajo hay? Y todo eso va a redundar en un resultado que va a ser una iglesia de personas fructíferas, donde cada uno individualmente es fructífero, pero el Señor va a bendecir ese lugar, esa iglesia. Porque si hay algo que el Señor está deseando, es bendecir nuestras vidas, darnos crecimiento, poder llegar a más gente. Pero para esto necesitamos estar juntos, para esto necesitamos alimentarnos, para esto necesitamos orar, porque la oración es lo que mueve el brazo de Dios, la oración es lo que transforma las vidas. Lo otro es autoconvencimiento o una disciplina que quiere implantar en alguien, pero solamente el Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones a través de la oración va a traer resultados a nuestras vidas. Que Dios los bendiga.